Voy a compartirles lo que habla con respecto, la Biblia habla sobre lo que estaría ya manifestando el Señor y que es el derramamiento de su Espíritu en los últimos tiempos. Ese derramamiento que puede ser mal interpretado, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos ver claramente cómo es que va a ser todo esto. Hoy quiero hablarle de Caín. Y usted de pronto puede decir, ¿y qué conexión tiene el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué conexión tiene lo que habla Joel 2:18 en cuanto a esa manifestación de los últimos tiempos? Todo tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, que es el conocimiento de Dios, la llenura. Cuando Dios lo llena a usted, le da sabiduría para tomar decisiones. Sentimos el Espíritu Santo que nos habla, nos ministra, ¿verdad? Ahora, corremos peligro, muchos. ¿Me escucha? Bien, por favor. Corremos peligro muchos. El esposo corre peligro, la esposa corre peligro, el niño corre peligro, los jóvenes corren peligro, y es por ende que el Señor lleva a que esté advirtiendo de lo que va a suceder y está sucediendo. Cuando hablo del derramamiento del Espíritu Santo, hablo del conocimiento, de la revelación. Por eso hemos venido hablando de que en el huerto del Edén se encuentran dos árboles. Uno de el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. ¿Saben? Dice que cuando extendió la mano Eva y Adán, el Señor dice en su palabra, lo saquemos del huerto del Edén, no sea que también extienda la mano sobre el árbol de la vida eterna, porque ya extendió la mano sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, que ahora ellos tienen el conocimiento de nosotros. Y me puse a pensar mucho en esto y dije, ¿cómo es esto? Satanás lo presionó o presionó a Eva, y luego presionó a Eva a Adán. Y el tema es que Satanás le dijo, ¿sabe Dios que el día que ustedes tomen de ese árbol no van a morir y van a ser igual que Dios? Ese árbol que ellos extendieron la mano podía facultar a cualquiera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y es lo que el Señor tenía reservado para derramar el conocimiento, la interpretación, la revelación, pero más adelante. Y aquí vemos que Satanás, la serpiente antigua, Luzbel, él ha querido corromper el orden de Dios ya en el cielo. Lo vemos ahora en el huerto del Edén, corrompiendo a Adán y a Eva. Y hay cosas que solamente en liberación nosotros hablamos de esto y les contamos a ustedes cuando hablamos de Adán y de Eva, y hablamos de Caín y de Abel. ¿Sí? Ya les he hablado de Abel en cuanto al odio que se encendió en la vida de Caín, levantándose contra su hermano y matándolo en el campo.
nosotros leemos en la Escritura que Dios decidió hablar con Caín, decidió pedirle explicaciones. Pero nosotros solamente leemos y le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a entender qué hay detrás de lo que leemos. Eso se llama lo oculto de la palabra, que solamente por revelación se puede recibir. Se llama escatología, lo oculto detrás de cada mensaje. Vuelvo a repetir que solo por revelación, ¿sí? Ya les expliqué a ustedes y hoy quisiera dar algunos textos bíblicos en cuanto a la situación de Caín. Los antiguos, los judíos, los hebreos, ellos en sus foros, cuando hablan de Caín y de la caída de Adán y Eva, cuando digo Caín, es que el problema fue tan grave, que solo leemos que por una manzana se armó tanto lío. Y en realidad no era una manzana, pero bueno, dejaron que corrieran con ese cuento de la manzana. Y el tema era que Dios nos deja saber cuando Él habla algunas cosas que si le pedimos interpretación al Espíritu Santo nos va a ayudar. Alguien fuera de la iglesia me dijo, lo estuve escuchando y yo lo escuché hace mucho a usted hablar en cuanto a Caín y en cuanto a lo que sucedió con Adán, Eva. Bueno, hoy lo puedo volver a tocar, pero muy rápido, así por encima. El hebreo o los judíos hablan de esta forma. En los foros ellos dicen, se metió a la cama, así, se metió a la cama Eva, se metió a la cama Leviatán y salieron de la cama Eva, salió de la cama Leviatán y salió de la cama la simiente que fue Caín. Así lo explican ellos. Luego dice, se metió a la cama Eva, se metió a la cama Adán y se metió a la cama Leviatán. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Sí, pasó que Leviatán, la serpiente antigua, trajo un desorden. Lo que hoy nosotros vemos en el mundo, en la parte sexual desordenado, es exactamente lo que el padre del desorden hizo en el huerto del Edén. Luego habla la Escritura que el Dios Todopoderoso puso condiciones a Eva. Estoy tratando de llevarlo de esta manera para no leer tanto, pero usted puede tomar la lectura y entender cuando Dios los llama y les pide cuenta. Le pide cuenta a Adán, que tenía que responder por esta acción, y él lo primero que hace es decirle, la mujer que tú me diste a esta mujer, y esta mujer hizo lo que se supone que no debía hacer. Entonces, ¿qué hizo? No se hizo cargo, no se hizo responsable de decir, me equivoqué, tenía que haberla parado y no tenía que haber permitido lo que sucedió. No se hizo cargo, sino que le cargó la responsabilidad a Dios. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, me engañó la serpiente y hice lo que me dijo. Entonces, primero lo que usted tiene que notar en ese
relato bíblico es lo que Dios le dijo a él. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Uno dice, ¿qué quiso decir? Dios estaba diciendo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te reveló? ¿Quién te abrió el conocimiento para que interpretes exactamente lo que estaba vedado en ti? Entonces Dios le dijo, has comido del árbol, porque solamente él sabía que comiendo del árbol podían verse desnudo. Bajo el conocimiento, la revelación del árbol se podían ver desnudo, porque Dios le dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Porque él estaba asegurando, yo no te enseñé que estabas desnudo. Tú caminabas desnudo, tu cuerpo, interpretamos por la Escritura, ya lo dije una y otra repetidamente, cuando subía Moisés a la montaña a hablar con Dios, luego cuando él bajaba, sus ojos y su rostro estaba bañado de luz, tenían miedo, se le ponía como un sombrero con un velo por mucho tiempo. ¿Para qué? Para que no le tuvieran miedo. Entonces sabemos por la Escritura que al estar alguien en contacto directamente con Dios, hablando con Dios, su cuerpo se hace de fuego, su rostro, su cuerpo se hace lumínico. Adán y Eva estaban en ese proceso bajo la gloria de Dios. ¿Cómo es que se vieron desnudos? Al caer, la gloria de Dios se desaparece de sus cuerpos y ellos se pueden ver visiblemente. Ya no estaba la gloria de Dios y ellos se ven desnudos. Siempre caminaron desnudos, siempre se movieron desnudos, pero sus cuerpos, la gloria de Dios no le permitía verse desnudo. Explico esto para que podamos comprender que Dios tenía y tiene para todos nosotros un derramamiento de su conocimiento, un derramamiento de su gloria, pero siempre ha venido Luzbel, ya expulsado del cielo, queriendo cambiar el plan y el tiempo. El tiempo. Dios tiene un tiempo para nosotros, un tiempo de gloria, un tiempo de revelación. Hay gente que dice, ¿cómo no vine al Señor antes? ¿Cómo es que no vine antes? Yo no sé lo que me pasó 30, 40 años, 50. Ahora vengo al Señor y conozco y estoy feliz. ¿Cómo no vine antes? Bueno, es el tiempo de Dios en la vida de quien pueda decir esto. Tenemos ahora, para que pueda entender, después de lo que sucedió, Dios diciéndole a la mujer, para que nos quede en claro lo que los judíos o los hebreos dicen en cuanto a lo que sucedió con Eva y ese supuesto amorío que hubo. Dios le corrige a ella y le dice a Eva, tú serás el deseo para tu marido. Puede entonces esta orden de Dios entenderse que hubo una situación que los judíos o los hebreos afirman en cuanto a esta situación. ¿Por qué explico esto? Porque si usted ve cuando lleva la primicia, la ofrenda, la primicia a Abel, Dios se agrada mucho. ¿Por qué? Porque en el orden de lo que Él había creado a Adán y a Eva, la procreación bajo el orden, bajo la bendición de Dios, está aprobada por Él y fluye en bendición. Fíjense en el lío que hasta el día de hoy está con Agar. ¿Se acuerdan? La criada egipcia que tomó justamente, Dios le había prometido a Abraham
una gran descendencia, ¿verdad? Y su esposa pensó que estaba vieja y dijo, le voy a ayudar a Dios. Ciertamente, pensó ella, porque los esclavos podían tener hijos y se tomaba como el heredero. Pero de un esclavo Dios no podía permitir que viniera el linaje de Jesús, sino que tenía que ser bajo un orden específico. Digo esto, aclaro esto para que usted entienda que cuando hay desorden, se corta el propósito de Dios, lo que Dios planificó para el futuro. Entonces, cuando estás en el plan de Dios, Dios va a aprobar y lo va a bendecir. Bendijo y se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de la primicia de Caín. ¿Por qué? Porque ya había un desorden y Dios no lo aprobaba al desorden. Entonces Caín se levantó contra su hermano, mató a Abel, como nosotros sabemos, y Dios descendió y empezó a poner orden, a expulsar, a sacar del área donde Él estaba estableciendo a los hijos de Dios. Adán y Eva, hijo de Dios. Porque usted va a leer, dice hijo de los hombres, y usted dice, ¿cómo puede ser? Si eran hijos de Dios, no eran todos descendientes de los hijos de Dios. No, eso hay que aclararlo y tratar de explicarlo así como lo explico, de un formato muy tranquilo para que usted abra su mente y su corazón. Murió Abel y Dios terminó de expulsar ¿a quién? A Caín. Así que vamos a ir a la escritura. ¿Por qué tengo que hablar de Caín? Porque quiero llevarlo en las escrituras, usted tratar de ayudarlo. Caín, una persona sin conocimiento de Dios, una persona bajo maldición, que fue sacado del área donde Dios tenía para que la descendencia se procreara y viniera así el Mesías para nosotros. O sea, el trabajo de Dios era muy grande, pero entonces tuvo que sacarlo de esa área y declararle una maldición por haber matado a su hermano. La tierra no estaba supuestamente, ¿sí?, preparada. El plan de Dios no era que la tierra recibiera la sangre de un inocente. No estaba de acuerdo. Por eso habla Dios de esa situación. Bien, vamos a Génesis capítulo 4, verso 9. Quiero llevarlo en esta dirección porque para que entienda, él era una persona bajo maldición. El conocimiento estaba cerrado para él, la aprobación y la sabiduría no estaba para él. Pero vamos a ver acá en la escritura la situación de Caín. Está bajo maldición y este hombre hizo tantas cosas, sus hijos y sus descendientes fueron otra cosa. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Nosotros vamos a descubrir, o Dios nos permite ver, cómo es la descendencia maldita de Caín y la influencia de los ángeles, los querubines, Satanás, los hijos de Dios que fueron expulsados, que ya les hablé a ustedes y que les dejé saber justamente que de ellos, de los Bene, los hijos, Bele, Bene, Elohim. Elohim es Dios. Los hijos de Dios que menciona la escritura fueron arrastrados por la cola de Satanás y fueron expulsados a la tierra. Ellos fueron
los causantes de la influencia sobre la descendencia de Caín. Caín no era el plan de Dios. Caín fue el plan de Satanás. Y ese plan de Satanás hasta el día de hoy sigue. ¿Por qué? Porque hemos leído en la Escritura que él levantó guerra contra Dios. Fue expulsado, fue sacado, no se halló lugar, dice la Escritura, y fue expulsado a la tierra, aquí donde estamos nosotros. Ojalá le esté ayudando todo el dato que le doy. ¿Ok? Vamos a las Escrituras 4, dijimos, de Génesis 9. ¿Lo tiene? Reina Valera 1960 dice de esta manera: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él, vamos a decir, faltándole el respeto a Dios porque sabía bien, él le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda? O sea, ¿soy yo acaso niñero, se podría decir, de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? O sea, le está pidiendo explicación. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, todo lo que naciera, todo lo que viniese de Caín era maldito, porque él estaba en maldición por Dios. Por lo tanto, cuando alguien está en maldición, no puede ser inteligente, no puede tener creatividad, no puede tener nada. Pero vamos a ver por la Escritura algunos asuntos, porque hubo una influencia, hubo un conocimiento que se le pasó, pero no de Dios, sino de los caídos. Los caídos tienen en este tiempo cautivada la mente, el corazón, y la tecnología la están nuevamente dando al mundo para enfrentar a Dios de nuevo. Lo que usted no sabe de los gigantes, usted ha leído de esos gigantes, pero no sabe bien cómo es la historia. Pero vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces Dios le habla: ahora maldito tú en la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, cuando labrase. Aquí viene, Dios le manda que sufra por el castigo de lo que le hizo su hermano. Cuando labrases la tierra, no te volverá a dar fuerza. ¿Por qué? Porque obligó a la tierra, oiga bien, obligó a la tierra a algo que supuestamente Dios no había autorizado. La tierra tuvo que recibir la sangre de un inocente, y por la desobediencia y todo lo que ya venía su padre Adán, y sin arrepentimiento, acuérdense en que Dios tuvo que sacrificar algo, un animal inocente, para cubrirlos también. Y ahora lo está repitiendo Caín. Entonces Dios le dice que va a estar, ¿qué? Cuando labrases la tierra, no te volverá a dar sus fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Por eso que la palabra errante significa, muy simple para entender, alguien que no está certero. Siempre va a estar en una posición que no se va a hallar, que va a estar perdido. Algo horrible de parte de Dios sobre la vida de Caín. Y dijo entonces Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser
soportado. Miren esto para que nosotros podamos entender inclusive algunas cosas que se discuten en lo que es en los foros de las escrituras. Se discute esto. A ver, vamos. En el 14 dice: he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, ¿qué va a hacer? Me va a matar. Aquí está el tema que muchos debaten, si Caín está muerto o no está muerto. Aquí el tema donde muchos hablan de esta cuestión. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallase o le hallara. ¿Qué vemos aquí? Número 1, Dios lo expulsó y apartó a él y a la descendencia de que él vendría de Adán, de Eva, y luego Dios permite que Eva y Adán volvieran a procrear, y la procreación viene Set. Entonces Dios sigue el linaje y el propósito por medio de, para llegar al Mesías, por medio de el orden que él había establecido. Siempre es bueno aclararlo, pero hoy estamos mirando esta cuestión por lo que nos apremia, por lo que viene, por lo que ya los caídos están influenciando hasta nuestros niños, están influenciando por Google, ellos están influenciando por toda la tecnología que nos están poniendo. ¿Para qué vas a leer la Biblia? Consúltame a mí, yo te lo voy a decir. Imagínense todo lo que se está viniendo. Entonces, ¿qué viene? La expulsión y caminar errante. La palabra sería vagabundo. Todo linaje. O sea, déjeme explicarle este asunto. Dentro de la tierra, aquí donde estamos nosotros, está el linaje del hombre de Dios, de la mujer de Dios, de la voluntad de Dios. Hay un linaje, pero también dentro de la tierra hay un linaje maldito. Hay un linaje bajo la influencia de Satanás. No es nada nuevo esto de tratar de influenciar, hasta lo hemos visto con Hitler, de influenciar sobre el vientre de la mujer, sobre linaje, y tratar de hacer un superhombre. No sé si ha escuchado eso, un super linaje, y siempre en enemistad en contra de la descendencia de Dios. Entonces nosotros vemos todo lo que han hecho con el genocidio, con la persecución a los judíos y todo esto. Es una guerra que no ha acabado y que sigue. El Señor en la cruz del Calvario le dio un batacazo a Satanás y le desmanteló mucho, pero todavía la guerra sigue. Él está vencido, solo está esperando el decreto de vaya para el lago. Eso es, la Biblia lo dice así. Vea conmigo esto, 4:17. Vamos a ver el linaje bajo maldición de Caín, 4:17, y vamos a ir hasta el 22. 4:17 y vamos a ir hasta el 22. Amén. Y conoció Caín a su mujer,
la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este no es el Enoc que nosotros sabemos de la Escritura. Este es otro Enoc. Este no es el Enoc bajo la bendición, porque creo que ustedes saben que dice la Biblia que Enoc fue sacado de la tierra. Enoc caminó con Dios. Enoc se fue. Dios se lo llevó. Lo aclaro también porque sé que algunos miran bien la línea de lo que estoy hablando. Entonces dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Voy a llevarlo al plano de que piense. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Maldito. ¿Qué le dijo? Lo único que vas a hacer va a ser que la tierra se niegue a darte fruto, y vas a tener espinos y piedra, vas a tener que trabajarla a la tierra, y asimismo el fruto que te dé no te va a saciar, no te va a dar la bendición que el Señor sí le dio a Adán. Entonces nosotros estamos acá leyendo la Escritura en cuanto a interpretar del asunto de él. ¿De dónde le vino la inteligencia para hacer una ciudad? ¿De dónde le vino la inteligencia para edificar edificios? ¿De dónde le vino la inteligencia? Usted sabe que para tener una ciudad hay que hacer un acueducto, o sea, hay que traer agua a la ciudad. ¿De dónde le vino la inteligencia? ¿Dónde sacó él esa inteligencia? Dios no se la dio. Dios no le impartió esa inteligencia. Porque acá dice que Caín conoce o tiene relaciones con su esposa, su mujer, y de esa mujer viene Enoc, y decide él ponerle a la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. No puede tener conocimiento, no puede, porque está bajo maldición. Es bueno que se lo diga. Entonces ahí estaba la influencia de los ángeles caídos, y le voy a mostrar un poquito ahora leyendo que esa influencia fue sobre la descendencia de el linaje de David, el linaje de Caín. Todo lo que de Caín salió estuvo bajo influencia de los ángeles caídos, de Leviatán, Satanás, preparando una generación, multiplicando la generación y haciéndola poderosa, fuerte, para ir en contra del plan de Dios. Recuerden que leemos la Escritura y leemos que Adán y Eva, o todos conocemos, que fue él trabajando la tierra, que fue él en el propósito, haciendo las cosas más lentas, pero haciéndola ¿qué? Bajo la voluntad de lo que Dios quería. Pero tenemos aquí, en el otro plano, muy cerquita, alguien construyendo una ciudad. ¿Cómo hizo? ¿Saben? Están descubriendo, para que ustedes entiendan,
ingeniería inexplicable que aún en estos tiempos no tienen tanta inteligencia para hacer acueducto, traer el agua de un lugar a otro, hacer que tengan, vamos a decir, los lugares donde sembraban una forma de regarla. O sea, hubo una influencia, y créame que no era caída inteligente, sino los ángeles caídos influenciándolo con un objetivo, que se pusiera fuerte para lo que vendría. Entonces dice el 18: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, engendró a Metasael, y Metasael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. No me puedo parar aquí, pero en estas 2 mujeres ya se empieza a corregir y ya se empieza la manipulación de lo que Satanás tenía en mente. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y cría de ganados. ¿Sabe de dónde vino la inteligencia para hacer las tiendas, las carpas? Dios no se lo dio al conocimiento ese. ¿De dónde vino la técnica? ¿De dónde vino la inteligencia para la reproducción? No vino de Dios. No vino de Dios porque la genealogía estaba bajo maldición. Entonces aquí estamos viendo, leyendo lo que eran esta gente. Esta gente era experta en hacer tiendas, carpas, experta para soportar el mal clima, el clima hostil, porque Dios los echó de la tierra buena. Y entonces vemos aquí la influencia de seres que hoy nosotros estamos viendo, aquellos que están estudiando, aquellos que están diciendo esto es un descubrimiento arqueológico, estamos estudiando. Ustedes saben que nosotros hoy en día estamos viendo cómo mucha gente empieza a estudiar arqueología porque quiere saber de la historia. Pero quiero que sepa esto: los tiempos de Jesús, o los tiempos, para que usted entienda, los tiempos de José, en los foros cristianos o en los foros judíos, se habla de que los egipcios ya tenían en ese momento arqueólogos estudiando la historia de ellos de para atrás. Nosotros estudiamos ahora en estos tiempos cómo fue o cómo es la arqueología para poder entender cómo hicieron las pirámides, cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro. Hoy se estudia, pero imagínense, ellos ya tenían arqueología, ellos ya querían saber de dónde venían y cuál era el origen. Entonces en estos días, cuando descubren algunas cosas, dicen post era diluviana,
o antes de la era diluviana, o también usted va a escuchar antes de Cristo o después de Cristo. O sea, están tratando de identificar cosas. ¿Sabe que cuando encontraron algunos instrumentos de música con algunas particularidades, se podría decir, de materiales o instrumentos fundidos, dicen después de la era diluviana? y nosotros vamos a encontrarnos en la Biblia que hay algunos de la descendencia de Caín que tenían la influencia de seres súper inteligentes, porque usted sabe que para hacer un instrumento de música tiene que entender usted, o sea, si usted dice, hoy le puedo decir a mi hijo Adriel, que entiende, o los músicos de aquí, le digo, dame un tono, dame la, y ellos han estudiado y saben lo que es un do, re, mi, fa, sol, la. ¿Por qué? Porque han estudiado para eso. Aquí en la escritura vemos que uno de los descendientes de Caín eran músicos. Se habla en los foros y se dice que tenía como una universidad de música. Se habla y se dice que de la descendencia también de Caín pasaron algunos a unir lo que era la fundición, fundir para armar lo que hoy nosotros conocemos algunos instrumentos sonoros. Pero hay que entender esto. ¿Cómo tenían inteligencia? Primero, para cómo fundirlo. ¿A qué temperatura había que fundirlos? ¿Cómo hacer los moldes? Yo creo que aquí algunos deben haber trabajado en fundición y hoy simplemente tomaron el conocimiento de otros, cómo hacer un molde, cómo prepararlo, cómo preparar esa. No es cualquier cosa, sino que es un material que con arena, no lo sé explicar bien y me disculpo por esto, no porque no me haya querido asesorar, sino porque es tan grande lo que estoy tratando de explicar, cómo ellos tenían la inteligencia para preparar, cómo ellos tenían la inteligencia para que levante temperatura y que se funda. ¿Cómo es que tenían inteligencia para encontrar el material a dónde había que sacarlo? ¿Cómo es que tenían la inteligencia de dónde hallarlo? ¿Y cómo hacer la química de la mezcla? Ellos no. O sea, la gente dibuja antes de la era diluviana o dibuja para atrás. Y nosotros también nos hemos reído y la gente dibuja, vamos a decir, la parte del sapium, ¿verdad? Que con un hueso y que tocaban tambores. ¿Qué es eso ahí? No. Había influencia de ángeles caídos, había influencia para luego ejecutar aún más profundamente. Pero sigamos leyendo, amén. Vamos a leer un poco más. Y dice de esta manera, el 20, estamos en 4:20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganados. El 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Así que cuando dicen el tema de la música arrancó después de la era diluviana, mire, acá la Biblia nos deja bien en claro cómo fue la historia.
Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y las hermanas de Tubal, Caín, fue Naama. ¿Qué leemos aquí? Que uno era ¿qué? Era músico. ¿Y de dónde? ¿Cómo le enseñaron? ¿De dónde? Solamente los ángeles que estaban en el cielo, solamente los ángeles que Dios los había capacitado y les había dado el conocimiento de cómo hacer sonar instrumentos y de cómo en el cielo ellos podían alabar y exaltar a Dios. Ese conocimiento estaba en ellos, y ahora ellos estaban influenciando sobre la generación de Caín. No lo podían hacer sobre la generación que venía de Adán y Eva. No podían influenciar sobre Sem. Dios, Set, lo digo bien, Set, gracias. Dios tenía una prohibición de que se acerquen. Acuérdense, y esto le estoy pidiendo al Señor que me ayude. Cuando habla de restricciones, cuando habla de echarlo de la tierra, apartarlo, a mí me viene rápido así en la mente y me pega rápido el diálogo que el Señor tuvo con Job. ¿Se acuerdan, no? El diálogo. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse esta restricción? ¿Dónde estabas tú con esto, con lo otro? Hay tantos datos, tantos, que las restricciones y el apartarnos, Dios, digo apartarnos, tuvo un propósito más amplio del que se nos permite saber. Y le voy a decir esto: bendito el Señor que al menos nos dejó el Espíritu Santo. Bendito el Señor, porque estaríamos perdidos. Tanta influencia de la mentira, tanta influencia de sacarnos del verdadero conocimiento, que nos deja a nosotros en una zona excluida. Escuché a un investigador que no sé por qué, creo que el Señor me lo puse para que lo escuche, un investigador que dice de esta manera, dijo este investigador, y me pido perdón por no haber anotado el nombre de este investigador. Este investigador no tiene nada que ver con religiones, este es un investigador privado, y él dice: nos han mentido, nos siguen mintiendo, nos siguen ocultando. Y lo que Jesús vino a hacer, todos han estado trabajando para enterrar lo que Jesús vino a hacer. Y él habla de los gigantes, y él habla de Jesús y el plan de redención para todos nosotros. Yo no me dejo de imaginar cómo Dios tiene su multiforma de dejarnos saber, pero yo quiero dejarles saber a ustedes que lo que el Señor quiere que sepan, que todas estas cosas que estoy hablando, todos nosotros la vamos a recibir por el Espíritu, porque Dios quiere que identifiquemos que aquí en la tierra hay varios linajes, y oiga bien lo que le digo, por favor, varias razas. ¿Está? Varias razas. Y Dios nos va a permitir que sepamos todo, para que podamos entender por qué es la guerra en contra de los hijos de Dios, por qué es la persecución. Porque dentro de la tierra hay otra raza, hay otro linaje, y es el que ha venido peleando
desde los cielos, influenciando. Si ellos derramaron el conocimiento, oiga bien lo que le digo, derramaron el conocimiento sobre la descendencia de Caín y derramaron el conocimiento, ahora sí cobra sentido el libro que todos hablan y que dice que es apócrifo, pero hay líneas dentro de los hebreos, dentro de los judíos, incluso hay algunas naciones que han tomado el libro de Enoc como un libro no apócrifo. Se discute técnicamente varias cosas, pero a Enoc lo tenemos dentro de las escrituras. Lo tenemos como un hombre sabio, como un hombre que decidió hacer la voluntad de Dios. Lo tenemos a un hombre que Dios lo sacó de la tierra. Sabemos de dos, ¿no? Y decimos siempre cuando hablamos con pastores y líderes, decimos, ¿quiénes son los dos olivos que van a estar en el último tiempo, verdad? Y enseguida decimos uno, Enoc. ¿Por qué? Porque afirmamos que Enoc no conoció muerte y debe conocer muerte, ¿verdad? Todo el mundo hablamos esto. Enoc, o la mayor parte de lo que se habla en cuanto a esto, se habla de que los ángeles caídos le pidieron a Dios que les permitiera regresar. Y Enoc recibe de parte de Dios el mensaje para ellos: no, nunca podrán regresar. No. Ellos hicieron batalla en los cielos, ellos hicieron rebelión en los cielos, y lo peor de lo peor que cometieron fue utilizar la tecnología, utilizar la sabiduría de Dios para revelarle cómo hacer armas, cómo utilizar, cómo aprender a matar, cómo tomar las mujeres, cómo engendrar y cómo manipular la genética. Usted ha leído como yo he leído, y ahora vamos a ir avanzando un poco más, de dónde vinieron los gigantes y cómo fue que el Señor se enojó sobre el asunto, aún más que decidió el Señor ponerle punto final y entrar en la era diluviana. Si tú lees, como todos leímos, simplemente llegamos a leer: y Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Este es un tema para hablarlo profundamente. ¿Se arrepintió Él de su creación? ¿O se arrepintió Dios de permitir que la influencia de los ángeles caídos con los hijos de Dios tuvieran acceso a las mujeres que venían del linaje de Caín, para generar los nombres de renombre que eran gigantes? La ciudad que habla y que los gigantes tenían, ¿usted qué cree? ¿Que es del modo que nosotros tenemos? ¿Que tenemos una puerta o el lintel de la puerta a 2 metros? No. Hasta ahora están descubriendo gigantes de 13 metros, se han descubierto gigantes de 20 metros. Así que imagínense, ellos tenían casa. ¿Y cómo es que tenían casa?
porque alguien está usando tecnología que le pertenecía al conocimiento de Dios, y los ángeles caídos utilizaron la tecnología, vamos a decir, la ejecutaron. Se están descubriendo catedrales con aberturas gigantescas. Se están descubriendo ciudades con casas gigantescas. Ahora yo puedo hablar de esto con tanta tranquilidad. ¿Por qué? Porque si usted busca en Google, va a encontrar ciudades que se están desenterrando. También lo que se habla, que el descubrimiento de la energía, de la luz, no fue que le vino una idea brillante, no, porque incluso en estos días se está hablando mucho del descubrimiento de las pirámides, porque hay pirámides en todas partes del mundo. Y se habla que la pirámide que nosotros vemos es simplemente el techo, pero que debajo de ella, ahora con esos mapeos que hay, que Dios le permite ahora al hombre saber, debajo de ello hay estructuras gigantescas, y que todas esas estructuras se está hablando de que era de tecnología tan avanzada que no hay explicaciones, y entonces hablan de extraterrestres, hablan de seres venidos del espacio, que hablan de personas que traían una tecnología, y como los científicos siempre están influenciados por demonios para descubrir, para desenterrar el pasado, que lleve a una historia para ellos comprensible, diciendo la comprensión de ellos: aquí en la tierra los descendientes o los creadores dicen que eran dioses, y le han puesto un nombre, otro nombre, pero nunca reconociendo a Dios. Entonces, usted está escuchando hablar en estos días muy fuerte de la palabra Anunnaki. Los sumerios, o los que están estudiando, hablan de seres que vinieron del espacio y que aquí trajeron su tecnología y le enseñaron cómo cortar piedras, cómo hacer. Ahora le están dando la chance a acomodar algo, pero también están diciendo que parece que ellos regresarían un día. Esos georíficos, ¿verdad? Perdón si lo digo mal. Esos dibujos están empezando a entenderlos, y están ellos diciendo: los que vinieron de las estrellas volvieron a las estrellas, pero van a regresar de las estrellas. Entonces Dios dice, o Jesús habla y dice, que el regreso de Él aquí en la tierra para ejecutar el milenio perfecto, ¿sí? La séptima dispensación, como dice las Escrituras, o entendemos eso, va a ser reinando el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador. Pero dice que antes va a haber una guerra, va a haber una situación donde la tierra va a pasar por un proceso de fuego,
¿Y quiénes son los que van a estar aquí influenciando y haciendo de que todos se levanten en contra de Dios? Nada más y nada menos que los querubines caídos, desterrados, los caídos y los hijos de Dios, como menciona en la Escritura, que fue arrastrado por la cola de Satanás, y fueron la tercera parte de los cielos que fueron arrastrados, expulsados del cielo aquí a la tierra. Acuérdense que Satanás quiere siempre imitar a Dios. Nosotros cuando clamamos, ¿a dónde clamamos? Señor, Dios Todopoderoso, estamos reconociendo, ¿verdad? ¿Y él qué cree usted? Él elevó o él ha intentado formar en los cielos su trono. Porque acuérdense en que dice la Escritura en el libro de Isaías, habla y dice que se halló maldad en él. El plan de él fue: y me montaré sobre las estrellas y me montaré sobre el trono y voy a hacer mi trono. O sea, eso es lo que había en el corazón de él, y no ha salido del corazón de él, sino que sigue con ese plan. La dimensión de lo que estoy hablando es tan amplia que solo voy como una piedra cuando usted la lanza sobre el agua, ¿verdad? Que va haciendo como una especie de zapping, pero abajo es muy profundo. Y Dios es bueno, trata de que podamos entender. ¿Ok? Ya como que estoy en la hora, ¿verdad? ¿Sí? Solamente voy a detenerme aquí. Me dicen: avance, avance, avance. Pero tengo que detallarlo así para que usted entienda lo que hoy arqueología, o que hoy los descubridores o los científicos le quieren dibujar a usted, pero usted tiene que ir a la Escritura. Amén. ¿Qué dice la Escritura de lo que están hablando esta gente? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quiénes son los Anunnaki? ¿Qué es? ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿De dónde salieron? ¿Cómo fue? Aquí estoy tratando de llevarlo a la comprensión. ¿Falta? Sí, y quiero hacerlo con mucha precaución. En lo que Dios me habla, hablarle. No solo ahora dice la Escritura que ellos vieron las mujeres de la descendencia de Caín, sino que manipularon, llegaron a ellas, algo que se llama in vitro, ¿no? Algo que es manipulación científica. No solo, para que usted entienda, tenía ciudad muy renombrada, muy grande, sino que tenía guerreros grandes. Había uno de los descendientes que se le llamaba el padre de los gigantes, Anak. Solamente engendraba gigantes. Manipulación genética. Y estos muchachitos que cuando Dios manda a tomar la tierra prometida, dice que se encontraron con, ellos tuvieron una expresión terrible, dijeron: es tierra, por la tierra que pasamos se tragan a los vivientes, se los comen. Esta tierra de gigantes, y los gigantes que hay, dice que tuvieron tanto miedo que ellos se veían como pequeñas langostas. Lo dice la Escritura. Pero esa identificación fue post-era diluviana.
después. Entonces, nosotros leemos en las Escrituras, con esto voy a cerrar, leemos en las Escrituras que Dios envió el diluvio para eliminar todas estas cosas. Se habla y se dice que Dios siguió él interviniendo, poniendo un muro de hielo, que lo vemos en Job, porque las aguas de arriba, porque las aguas de abajo, porque las aguas hay tanta cosa que Dios nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo a comprender. Quiero que abra los ojos. Quiero que entienda que aquí en la tierra, en este nuestro tiempo, no para la generación de nuestros nietos, para nosotros, nuestros hijos, nosotros, inclusive si tenemos los nietos, van a ver el regreso de Jesús el Mesías. Pero aquí en la tierra va a haber un desbarajuste total como fue en los cielos. ¿Por qué? Porque se va a destronar potestades, principados, gobernantes. Se va a destronar porque Jesús va a venir y con su voz de autoridad, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con la autoridad, porque Él dice: todo poder y autoridad se me ha sido dado. Él va a venir y cuando Él venga va a paralizar todo para comenzar a reinar sobre la tierra. Pero Satanás quiere adelantarse. Póngase de pie, por favor, porque con esto voy a parar, porque tengo que parar aquí. Tengo más, pero voy a parar aquí. Satanás quiere adelantarse. Lo mismo que hizo con los descendientes de Caín, quiere hacerlo con nosotros. Él ya quiere controlarnos como los controlaba a ellos. Va a querer controlarnos a todos nosotros, impartiendo una tecnología, impartiendo un conocimiento. Porque convengamos que nosotros los seres humanos somos inquietos. Queremos investigar, queremos saber y no nos vamos a parar. Entonces, Satanás sabe y él va a intentar sacarte de la Escritura. Va a tratar de revelarte un conocimiento que viene de Dios, pero para sacarte del propósito de Dios, para hacerte autosuficiente. ¿Usted se imagina esto? Mire, usted se imagina que usted se levante en la mañana y le digan: ve a orinar para saber cómo estás. Y mientras usted orina, la inteligencia artificial le diga a usted: hoy tienes pasado esto, pasado aquello, pero ahora te lo voy a corregir. ¿Cuál es el plan? Ayudarle a usted a extender la vida, los días sobre la tierra. Pero Dios le puso un límite, pero ellos quieren romper el límite de Dios. ¿Voy a contender yo con el hombre? No dice con el hombre de Dios. ¿Voy a contender yo con el hombre? Sus días serán como de 120 años. Mas para nosotros, dice la Escritura, hay una vida eterna, no en este cuerpo, sino en un cuerpo transformado. Vamos a orar. Vamos a quedar aquí. Estoy entrando al linaje de Caín y voy a seguir avanzando sobre los nombres de renombres gigantes. Amén. Puedo llegar a hacer una pausa, pero voy a continuar. Puedo llegar a hacer una pausa porque hay muchos que puede que de pronto
no quiere tanto de esto que les puede asustar, no les debe asustar. Tiene que asumir usted la realidad de lo que ya está entre nosotros. Amén. Por favor, levante su mano en esta hora. Aquellos que están a través de la radio, si pueden poner su mano en la radio, y aquellos que están a través de las imágenes, pongan la mano en la pantalla. Padre, en esta hora declaro lo que tu palabra dice. En muchos pasajes bíblicos encontramos que en los últimos tiempos tú derramarías de tu espíritu, y que ese derramamiento del espíritu generaría un gran avivamiento, donde muchos se congregarían, donde muchos vendrían a buscar el conocimiento de tu palabra, por los tiempos venideros, por las cosas que se les dice que ha de venir. Pero entonces en la palabra, en la revelación de ella, encontrarían la certeza de todas las cosas. En esta hora, Padre, pido que mis hermanos que están aquí, todos juntos, entremos ya en este avivamiento, en el conocimiento y la revelación que solo el espíritu del conocimiento, el espíritu que estuvo en el principio, en Génesis, el que se movía sobre las faz de las aguas, el que estaba contigo en el principio de todas las cosas. Señor, gracias. Que todos nosotros entremos a la comprensión conforme a tu voluntad y a lo que tú nos permitas recibir de la revelación. Imparte este conocimiento a nuestras vidas. Imparte este conocimiento a nuestros hijos, esposas, nietos. Imparte esta revelación, y que todos ellos tengan grabados por el Espíritu todo lo que ha sucedido y todo lo que tú estás haciendo a favor de tu plan con tus hijos. Señor, nos vamos en este día bajo tu bendición. Señor, nos vamos en este día bajo la certeza de que nos seguirás hablando. Declare conmigo: Señor, gracias por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, que es el espíritu de revelación, de conocimiento, hoy no podríamos saber estas cosas. Gracias. No somos arqueólogos, no somos, Señor, ingenieros, pero sí somos tus hijos y recibimos la revelación de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén.